Bueno, buenos días. Voy a continuar con la exposición de mis compañeros. Yo soy Luisa María Castillo Aguilar y yo les voy a hablar un poco sobre lo que fue la primera sesión de nuestro taller. Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, nuestro tema es la atención en las crisis depresivas. Bueno, nosotros elegimos este tema porque anteriormente ya habíamos estado en la institución, ya teníamos como acercamiento, conocimiento de ellos, y una de las principales factores de riesgo que se nos contaba y que podríamos notar nosotros era atención en crisis depresiva, ansiedad. Muchos de los maestros se nos acercaban a nosotros y nos decían como que miren, fíjense que yo quiero que a esta niña le den atención, yo quiero que puedan ver a este niño y como cosas así. O también muchos incluso de los alumnos se nos acercaban directamente o habían, digamos, ciertos proyectos que tuvimos donde ciertas estrategias, pues pudimos notar esta área que necesitaba atención. Entonces nosotras por eso nos basamos y nos guiamos en eso. Y para comenzar la serie de estos talleres, nosotros decidimos empezar por algo un poco más simple, un poco más ameno, donde no fuera como una introducción muy pesada, y decidimos desarrollar nuestro primer taller con lo que eran las técnicas de relajación. Nuestro objetivo era promover la conciencia sobre la importancia de las diferentes técnicas de respiración de manera consciente, donde ellos pudieran tener diferentes estrategias de autorregulación emocional y física, con técnicas que fueran muy sencillas y favorecieran la calma, la concentración y la atención plena de ellos, y un buen manejo pues emocional. Entonces les voy a ir hablando un poco sobre la carta didáctica y ir un poco sobre la ejecución de cómo se ejecutó nuestro taller, ¿verdad? Como ya se les dijo, nuestro taller fue en el complejo educativo Lilian Isabel Peña. El nombre de la sesión fueron técnicas de relajación en horario de la mañana, y ya les comenté nuestro objetivo. Entonces nosotros comenzamos la primera sesión obviamente presentándonos, llegamos, tuvimos una pequeña dinámica de presentación donde los estudiantes pudieron decir sus nombres, eran como que un poco tímidos, por decirlo así. Obviamente no éramos nuevos, muchos de ellos ya nos conocían y nosotros los conocíamos a muchos de ellos también, pues anteriormente ya habíamos estado, pero muchos, o sea, mis demás compañeros no. Entonces ellos pudieron presentarse eh, para crear pues esta conexión con ellos y ellos pudieron estar con nosotros. Y luego, partiendo de la diferente dinámica de presentación, donde pues, cada uno presentaban y decían como que yo soy fulanita y a mí me gusta esto. Por ejemplo, nos presentamos nosotros, yo soy Luisa y a mí me gusta dormir. O entonces ya empezó como que la otra, a mí me gusta el fútbol. Entonces ya era como que ya empezaban las primeras risas y el primer ambiente y acercamiento con ellos. Y ya luego algo que queríamos poner muy particular eran las normas de convivencia. Nosotros las normas de convivencia lo hicimos algo muy parecido a lo que hacemos en las terapias de grupo, donde teníamos un cartel donde ellos podían poner estas normas. Entonces llevamos nuestro cartel y se les dijo a ellos que se les dio POSIT donde ellos pudieran poner ciertas normas de convivencia que ellos quisieran implementar durante las diferentes sesiones, porque les explicamos que iba a ser un acompañamiento donde ellos iban a estar en 5 sesiones, donde nosotros íbamos a estar con ellos durante las 5 sesiones, y eh, sería continuo, ¿verdad? Nos estaríamos viendo cada semana. Entonces ellos anotaron como no hablar, pedir la palabra, como que no estar molestando al compañero, no comer, y esas normas de convivencia donde se les dijo de que claramente ellos las escribían y eran que ellos las iban a cumplir y las iban a implementar. Bueno, luego pasamos a la dinámica de integración, que en esta era un pequeño juego que queríamos implementar con ella, por lo mismo de que queríamos tener este acercamiento, que no fuera como que solo aburrido, solo llegar y nosotros hablar y hablar. Entonces comenzamos en esta pequeña dinámica de integración que lo denominamos como Encuentra el espía, que consistía en el que se seleccionaban 3 compañeros, en este caso fueron 3 señoritas, las cuales salieron del aula
y ellas pues se dejaron un momento afuera en lo que los demás compañeros dentro del aula tenían que elegir a otras 3 personas que iban a ser como los espías, ¿verdad? Donde ellos iban a hacer ciertos movimientos que iban a ser los guías, como estar aplaudiendo, estarse tocando el pelo, estar haciendo movimientos con la mano. Entonces las señoritas que estaban afuera, ellas iban a encontrar quién era la persona que estaba dirigiendo el movimiento. Entonces ellos van a estar pendientes. Ya habíamos realizado esta dinámica en clase, de hecho, y nos pareció que era buena idea implementarla. Entonces fue muy grato implementarla. Muchos se rieron, era como que solo lograron encontrar de las señoritas solo encontraron a una espía, las demás ya no. Entonces eso funcionó un poco a que ellos se pudieran como que integrar más a nosotros, podían ya romper el hielo y estar un poco, el ambiente un poco más ameno, un poco más relajado. Luego comenzamos con la temática, claramente que eran las técnicas de relajación. Iniciamos un poco explicándoles la verdad, o sea, diciéndoles en qué eran, en qué consistían, qué importancia tenían, porque primero preguntándoles a ellos, ¿verdad? ¿Qué creían ellos que eran las técnicas de relajación? Ellos les decían, es respirar. Ok, ¿y cómo respiras? Le preguntaba. Y él me dice como que, y ya. O sea, era como que, o sea, ellos no veían las técnicas. Otros sí tenían mucho conocimiento sobre como que, es como estarnos quietos, como mantener la calma y así. Pero otros ya estaban como que muy perdidos de solo es respirar y ya. Entonces les explicábamos que no, que la importancia que tenían estas técnicas, cómo se podían implementar y en los momentos sobre todo en los que ellos podrían aplicar. Nosotros decidimos explicarles 2 técnicas de respiración. La primera fue la respiración diafragmática o abdominal. En esta pues les indicamos primero, ¿verdad?, cómo se tenían que colocar. Tratamos de que el ambiente fuera un poco adaptado a lo que estábamos, pues de que la escuela, eso ven un poco las limitaciones que les comentaré más adelante, pero algo que sí nos falló mucho fue tal vez el ruido, por lo mismo que es una escuela muy pequeña y las aulas están como que muy juntas. Entonces, o muchas veces el receso no coincide con el de otros, entonces hay mucho ruido. Entonces tratamos como de que de cerrar la puerta, también de apagar la luz y que ellos tuvieran un ambiente un poco más relajado. Entonces, en la implementación de las técnicas, primero se les explicó y también se les enseñó visualmente cómo se tenían que colocar en la postura. Se les explicó pues de poner la mano aquí, la otra arriba pues de la boca del estómago, entonces para que ellos pudieran sentir una leve presión ahí. Eh, Obviamente lo hicimos nosotros para que ellos pudieran observarnos y luego ellos pudieran imitarnos. A nosotros les pude guiar poco a poco. Mi objetivo era de que ellos pudieran hacerlo por sí solos y que al principio yo pudiera guiarlos, perdón. Entonces comenzamos pidiéndoles que cerraran los ojos, porque, o sea, primero se les pidió que cerraran los ojos los que quisieran, luego era como que notamos que habían unos que se reían o las típicas risitas, entonces dijimos como que no, mejor vamos a cerrar todos los ojos, todo lo vamos a hacer de manera consciente y todo tranquila para ir respetando un poco. Entonces se les pidió a todos que cerraran los ojos, que guardáramos silencio. Entonces ya como que empezamos a introducirlos al ambiente. Les expliqué que ellos tenían que empezar la respiración por la nariz, que se retenía y se soltaba por la boca, porque muchos de ellos respiraban por la boca y yo decía, estoy respirando, y cuando se les decía que no. Entonces comenzamos guiándolos, les empecé a contar de que, bueno, vamos a empezar respirando por la nariz durante 4 segundos, vamos a retenerlo y luego lo vamos a ir soltando poco a poco y ya les empecé a contar. Y así estuve repetidas veces, tal vez unas 5 veces y ya como para la sexta yo les pedí, bueno, ahora quiero que lo hagan ustedes, quiero que lleven esa cuenta ustedes mentalmente. Y ya era como que empezaba yo uno y ya no continuaba, sino dejaba de que ellos mentalmente llevaran la cuenta para que ellos pudieran hacerlo por sí mismos. Ya luego les decía como que pueden, el proceso de las técnicas de relajación, ¿verdad? Y sentamos como nuestro pecho sube, nuestro pecho baja. Y ya después de cada técnica yo les trataba de decir como que, o sea, un poco sobre en qué momento las pueden aplicar, ¿verdad? O sea, porque luego pasamos a la técnica 4-7-8 y como que ya la saben ustedes, ¿verdad? Entonces yo les decía, bueno, esta es parecida, pero nos vamos a arreglar un poco, aquí es más tiempo.
Aquí la vamos a hacer como en 3 ciclos de respiración, la vamos a mantener, luego nos vamos a relajar, la vamos a hacer 3 veces, luego vamos a esperar, luego la vamos a hacer otras 3 veces, vamos a esperar y luego vamos a hacer 3 veces. Y así 3 ciclos. Entonces comenzamos de igual manera. Aquí ya estaban como que ya más introducidos, por decirlo así, a las técnicas. Entonces ya me prestaban más atención, ya estaban más activos. Y para terminar, ¿verdad? Se terminó explicándoles un poco dónde la podían decir. O sea, yo les preguntaba, ¿verdad? Les decía, esto lo pueden aplicar cuando están nerviosos, cuando están en los exámenes, porque muchos de los que nos comentaban los maestros que ellos sufrían de autolesiones. Entonces yo les decía como que cuando está en un momento de crisis, en un momento en el que no sepan qué hacer, porque muchas de estas crisis puede ser de que busco qué hacer con mis manos, busco aruñar, busco distraerme. Entonces el mantener la respiración, el poner nuestras manos aquí ayuda a distraernos del olor, a estar sintiendo cómo estamos respirando, y nuestro cerebro se le olvida de que nos queremos hacer daño, queremos hacer eso. Entonces era una manera, ya luego que pasamos a la retroalimentación, donde les preguntamos, ¿verdad?, de que cómo se sentían. Muchos de ellos decían, no, me siento más tranquila, me siento más relajada, de que me siento mejor, y ya les reforzamos la idea de que las técnicas pues son herramientas. Muchos les decimos también de que ayuda mucho al insomnio, si no pueden dormir, que las pueden implementar, o cuando están estresados, o sea, también muchas veces cuando están llorando y no hayan esa calma, podemos pues calmarnos, empezamos, o pueden hacerlo ustedes solitos, no tienen por qué poder cerrar los ojos, si no quieren no pueden hacerlo. Y a ellos como que comprendieron esta importancia que era nuestro objetivo, y sí se llevaron como que, ok, muchas gracias, ya sé. Muchos de ellos sí fue en especial, creo que los varones, que eran los que no se lo estaban tomando en serio. Ya de último fue como que no es que si me relajé, es que si me gustó. Yo creí que solo era como respirar y ya. Incluso a mí me cuesta dormir, yo lo voy a aplicar para dormir, decían algunos. Bueno, eso fue todo por la sesión y la carta didáctica. Ahora pasando un poco al seguimiento, para ir terminando. Bueno, el objetivo, como ya se los decía, la atención brindada fueron esas técnicas donde ellos pudieron tener un mejor manejo del estrés, una autorregulación mejor emocional, y las diferentes técnicas que utilizamos para la integración, y promover también la reflexión. Creo que era muy importante que ellos supieran por qué se utilizaban, cuál era la importancia de hacerlas. O sea, no solo era de que, técnicas de relajación y ya, no, era importante que ellos conocieran sobre la promoción de estas y cómo ellos pudieran aplicarlas en sus casos. Luego tenemos los logros de grupo. Creo que fue que la mayoría de estudiantes participaron de manera activa en las dinámicas y en los ejercicios de respiración. Durante, tal vez fueron 1 y 2 que nos costó como su atención y que ellos pudieran estar como en orden, pero al final sí lograron. O sea, fueron como de los primeros y de los últimos, de hecho, que dieron la reflexión de decir, no, sí me gustó, es algo que me relajó y que ya me siento mejor, que hasta se me olvidó qué era lo que tenía que hacer. Bueno, ya de ahí se mostraron atentos y repetitivos a las instrucciones de nosotros como facilitadores, y también lograron identificar la diferencia, sobre todo que era una respiración superficial y una respiración ya consciente, que era uno de los objetivos más importantes que llevábamos. Y también se evidenció un ambiente de respeto y cooperación durante toda la sesión, puesto de que muchos de ellos también dicen como que, estemos en orden, prestemos atención, cosas así. Entonces ayudaba a que los otros pues tuviéramos en orden y tuviéramos un ambiente donde ellos se pudieran expresar, relajar. Y una de las limitaciones, dificultades que tuvimos durante la sesión fue que se presentaron distracciones iniciales, pues como yo les comentaba, unas pequeñas risas nerviosas, como al momento de realizar los ejercicios, como unas pequeñas distracciones, pues lo que pasaba. Pero creo que se iban ejecutando, ya iban como que integrándose un poquito y comprendiendo pues un poco ya mejor. También hubo poca disponibilidad de espacio para la dinámica, lo que limitó el movimiento. Ellos tenían una aula
entonces los habían movido, creo que era el aula de cómputo, entonces ahí era muy difícil porque ya habían como que mesas donde estaban las computadoras y ellos llevaron sus pupitres, entonces ya a pesar de que el aula era muy pequeña, se sentía un poco más pequeña por lo visto que había muchas más cosas, entonces era como que ellos tuvieron que hacer las cosas desde sus pupitres, entonces estaban como que un poquito cerquita y eso creo que fue una de las limitantes. También el grupo manifestó mantener un poco de dificultad en la concentración durante los ejercicios guiados. Creo que también otra, eran las distracciones auditivas, había mucho ruido. Teníamos a la par que era el primer grado, entonces recordamos que son niños, ¿verdad? Entonces había mucha bulla, mucho ruido, eso dificultó un poco, a pesar de cerrar la puerta, pues los ruidos siempre se escuchaban. O también era el receso, que era de que los niños pequeños tienen un horario de receso diferente a los grandes, puesto que los grandes están en clase y los pequeños están en receso. Entonces, dificultó mucho en que hubo un momento de receso cuando nosotros estábamos, donde se escuchaba el ruido, pasaban y tocaban la puerta. Entonces, sí, eso los distraía un poco. Y bueno, en el seguimiento pusimos que las recomendaciones de la siguiente sección, de la siguiente sesión, perdón, era sobre pues motivarlos, ¿verdad? A practicar, preguntarles si se les había eh, podido practicar en casa, si pudieron darle seguimiento, que cómo les había ido, si lo habían hecho antes de dormir o si hubieran tenido una dificultad durante la semana donde ellos pudieron aplicar el ejercicio o cómo lo sobrellevaron, ¿verdad? Y también, sobre todo, el seguir manteniendo las normas de convivencia pues en las siguientes sesiones, que nuestro objetivo era pues seguirlas recordando poco a poco en cada sesión y luego reforzar obviamente el vínculo entre la respiración y la regulación emocional, que es nuestro objetivo para la introducción de la siguiente sesión, de la que se les iba a hablar. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero haya sido grato de mi participación a ustedes y eso es todo. Adiós.